Querido amigo que estás viendo este programa como en los días de Noé, este es tu hermano Daniel Pérez. En Cristo te doy la bienvenida por ver este programa en este día. Vamos a estar hablando de un tema muy importante y nos vamos a enfatizar en el capítulo 7 del libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos. Vamos a estar leyendo un poco, bastante, para saber de qué habla el tema bíblico que vamos a enfatizar en esta tarde tan hermosa que el Señor nos ha dado. Es muy importante que nosotros, el mensaje mío es un mensaje especialmente más para las personas que visitan la congregación, que creen que están en Cristo pero no están en Él. Le damos gracias a nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, en el cual nos hizo libres y es el cual camina con nosotros hoy en día para no caer nosotros en pecados y en el mundo pecaminoso cuando ya nos ha libertado. ¿Verdad que sí? Pues es muy importante, querido amigo, que tú entiendas, que estás viendo este programa, que solamente es la realidad y la pelea espiritual entre el espíritu y la carne. Hay una pelea bien grandemente y hay muchas personas que viven en la carne creyendo que tienen el Espíritu Santo, pero están completamente vacíos. Son emocionalmente espirituales, pero eso no es lo que nos habla la palabra acerca del mundo espiritual. El mundo espiritual no es emocional. El mundo de la carne es emocional completamente, de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras. Es muy importante que antes de entrar al estudio yo te diga la explicación completa de qué completamente habla la palabra, porque la palabra nos enseña en Juan 7, 37 al 39 que aquellos que creen en Yeshua, como la Escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ok? De su interior, no la presencia que tú sientes en la parte de afuera, que tú sientes que se te paran los pelos, porque eso es sentir la presencia espiritual. Pero la presencia espiritual la siente todo el mundo. Tú no necesitas tener a Cristo en tu corazón para sentirla. Todos los seres humanos, animales y naturaleza sienten la presencia del Creador. Y hay una polémica, hay un problema bien grande en el cual las personas se están perdiendo creyendo que están llenos del Espíritu Santo o que están sellando y no lo están vacíos. Tú puedes vivir toda tu vida creyendo que está con Cristo y está más perdido que cualquier otra cosa. El mensaje que el Señor me dio a mí cuando me hizo libre fue que me dijo lo siguiente: dile que ellos no entran ni dejan entrar a aquellos que quieren entrar. Vamos a hablar de muchos temas interesantes. En este día estamos en el libro de Romanos, capítulo 7. Lo vamos a leer completo. Y no voy a tocar otro punto de la Biblia porque no quiero hacer una doctrina falsa como muchos hacen. Sacan un poquito de aquí, un poquito de allá y cuando vienen están torciendo la palabra. Por cuanto el Espíritu Santo no está en ellos. Son hijos del diablo, de maldición para confusión. La palabra tiene que leerse y estipularse como está escrita. ¿Ok? Cuando las personas empiezan a sacar de la palabra para hacer un poquito de acá, de este libro, un poquito de otro libro, de diferentes capítulos, como muchos hacen, es para turbar y convencer y establecer su propia doctrina, no la doctrina del Espíritu Santo. Acuérdense que estamos en la gracia. La gracia fue estipulada por Cristo. Aquellos que buscan a Yeshua HaMashiach, aquel que derramó la sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. A ese es el que tenemos que seguir. A esa doctrina que le enseñó a los discípulos es la que nosotros enseñamos. Si no es esa doctrina, la palabra nos enseña que no oigamos ninguna otra doctrina. ¿Ok? Vamos a empezar. Gracias, Padre, en este día por darnos la oportunidad para hablar de tu preciosa y poderosa palabra. Palabra que es verdad y que da vida. Y que no confunde, sino que liberta, porque tú eres real y verdadero. Toca los corazones y la mente, transforma la vida y que todos vengan a ti para ser salvos porque moriste por toda la humanidad. Gracias, Señor, te lo doy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 7, y vamos a empezar a hablar de aquellos que tienen conocimiento de la palabra, pero no tienen el Espíritu Santo, que están completamente vacíos. ¿Ok? Quiero que ponga mucha atención y es muy importante que lo haga para que aprenda la diferencia entre aquellos que no son y los que son. En el versículo 1 vamos a empezar y vamos a leer completamente, pero cuando yo tenga que parar para explicar lo voy a hacer así.
¿Ignoráis acaso, hermanos, ya que hablo con los que están instruidos en la ley, que la ley no domina sobre el hombre, sino mientras éste vive? Así es que una mujer casada está ligada por la ley del matrimonio al marido mientras éste vive. Mas, en muriendo su marido, queda libre de la ley que la ligaba al marido, por cuya razón será tenida por adúltera si viviendo su marido se junta con otro hombre, pero el marido muere. Oye esto, pero si el marido muere, queda libre del vínculo y puede casarse con otro sin ser adúltera. ¿Estamos claros? Vamos a entrar en lo que fue lo que hizo Yeshua cuando cumplió la ley completa. Toda la cumplió. No falló absolutamente en nada. Vino a cumplir la ley y establecer la gracia. Así también, oye esto, estamos en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, quedáis muertos a la ley en virtud de la muerte del cuerpo de Cristo para ser de otro. ¿De quién? Somos ahora de Cristo, no de la ley. Esto es del que resucitó de entre los muertos, a fin de que nosotros produzcamos frutos para Dios. O sea, en otras palabras, la ley no daba fruto a Dios, pero ahora la gracia da fruto para vida eterna. Vamos a estar hablando acerca, acuérdense bien claro, de aquellos que creen que tienen el Espíritu Santo, pero lo que viven son vidas emocionales, porque el Espíritu no está en ellos, no tienen ríos de agua viva, están muertos y secos. Mayormente estos estudios son para personas que llevan quizás toda su vida en la congregación, pero no tienen al Espíritu Santo. Viven una vida completamente separada de la verdad, leyendo y entendiendo con su conocimiento, pero fuera del Espíritu. Y hay muchos así. Pues, cuando vivíamos según la carne, establece, cuando vivíamos según la carne, las pasiones de los pecados excitadas por ocasión de la ley mostraban su eficacia en nuestros miembros, en hacerle producir fruto de muerte. ¿Por qué? Porque nos gozamos completamente en la carne, y como eran débiles en el Espíritu, como el Espíritu Santo no vivía en nosotros, pues nos íbamos cayendo y decayendo para irnos fuera completamente de ese conocimiento, porque cuando el Espíritu no vivía en nosotros, no teníamos esa fuerza espiritual para mantenernos firmes en la roca que es Cristo Yeshua HaMashiach. Vamos a poner esto claro, que la palabra no miente. Cualquier hombre puede mentir. Yo no pongo mis ojos en los hombres, porque ningún hombre murió por mí en la cruz excepto Cristo Jesús. Y digo la palabra Jesús para que tú entiendas que estoy hablando del que tú le llamas Jesús, pero yo le llamo Yeshua, es su nombre. ¿Ok? Tenemos que ser claros que si yo estoy buscando la presencia y buscar de todo corazón y en la vida espiritual a Yeshua, y no me acerco a Él y siempre estoy decayendo porque mis ojos me llevan a un lado, pues porque el Espíritu en mi cuerpo no está el Espíritu Santo dentro de mí. Lo que está en mí es el espíritu humano que yo tengo. Tengo conocimiento de la palabra, pero estoy bien lejos de la verdad. Ok, leo la palabra, pero lejos de la verdad, como muchos están en las congregaciones hoy en día, predicando, administrando la palabra, y ellos mismos no han sido libres. Acuérdense, queridos amigos y hermanos, que estamos hablando de la confusión que hay en las congregaciones acerca de este tipo de individuos que se creen que tienen el Espíritu Santo, pero están vacíos. Cualquier persona puede cambiar. Eso no significa que esté libre. Cualquier persona puede educarse para tener una vida mejor. No significa que esté libre. Lo único que te hace libre y el único que verdaderamente te liberta es Cristo Yeshua. Pues vivíamos según la carne, las pasiones de los pecados excitaban la ocasión de la ley, mostraba su eficaz en nuestros miembros,
hacerles producir frutos de muerte, por cuanto tenían conocimiento de esa palabra, pero no se sometían porque no podían. Porque la carne no puede someterse al espíritu. Si el espíritu no está en ti, estás muerto. No importa cuánto hable, cuánto crea, cuánto piense, cuánto entiendas, estás muerto. Esto lo está hablando el apóstol Pablo y está hablando del punto. Acuérdense que él era un fariseo, era maestro de la ley, era un rabino. ¿Ok? Y predicaba y hablaba acerca de la ley. Pero con todo el conocimiento que tenía de esa palabra, de allá del Torá, del Taná, como quiera caía en sus flaquezas por cuanto no tenía el Espíritu Santo. Pero ahora estamos ya exentos de la ley, ocasión de muerte que nos tenía ligados para que sirvamos a Dios según el nuevo espíritu. El nuevo espíritu quiere decir que había algo viejo pero no estaba bien. Ahora viene el nuevo espíritu, ¿verdad? Y no según la letra o ley antigua. Esto, supuesto que estamos en el versículo 7, esto, supuesto que diremos, ¿es la ley la causa del pecado? No digo tal, pero sí que no acabe de conocer el pecado, sino por medio de la ley, de suerte que yo no hubiera advertido la concupiscencia mía, si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, yo no puedo entender si estoy haciendo algo malo si no lo leo, si no está escrito para mí no saber lo que es bueno y lo que es malo. En la parte de la ley, el conocimiento y el entendimiento de las cosas escritas, que por más escritas que estén, tú no puedes hacer nada sino tratar de hacerlas de acuerdo a lo que te han enseñado. Pero si el espíritu que vivifica no está dentro de ti, estás muerto, porque jamás y nunca vas a poder conocer lo que es la libertad y lo que está fuera de los dominios y concupiscencia de la carne. Mas el pecado o el deseo de este estimulado con ocasión del mandamiento que lo prohíbe produjo en mí toda suerte de malos deseos, porque si la ley, el pecado o la codicia estaba como muerto, yo también vivía en algún tiempo sin ley. Dirá otro, mas así que sobrevino el mandamiento, vivió el pecado, y yo quedé muerto con lo que aquel mandamiento que debía servir para darme la vida, ha servido para darme la muerte. Por cuanto estaba escrito en un papel, por cuanto estaba enseñado a las mentes, tú sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, pero no tienes la fuerza espiritual para hacerlo. Tienes el conocimiento, pero no tienes nada en el mundo espiritual para sostenerlo, para echarte hacia atrás y decir, no quiero. Porque el pecado, tomando ocasión del mandamiento, me sedujo. Y así por la violación del mismo mandamiento, me ha dado la muerte. De manera que la ley es santa y el mandamiento que prohíbe el pecado santo, justo y bueno. Pero lo que es en sí bueno, me ha causado en mí la muerte, nada menos, sino que el pecado o la concupiscencia es que, habiéndome causado la muerte por medio de una cosa buena, cual es la ley, ha manifestado lo venenoso que él es. De manera que por ocasión del mandamiento, del mismo mandamiento, se ha hecho el pecado sobremanera maligno. Sigue hablando de pecado de este tipo de personas que cree
que tiene el Espíritu Santo porque tiene conocimiento de la palabra, pero el pecado sigue morando en él por cuanto el Espíritu Santo no está ahí, no hay dedicación al Señor, no hay oración, no hay ayuno. Tengo que ponerlo aquí en esta parte, aunque no habla de ayuno, tengo que ponerlo así porque el conocimiento bíblico no te da a ti la vida eterna. Lo que te da la vida eterna es cuando tú te arrepientes, viene donde Cristo, eres lavado con su sangre preciosa y poderosa, te arrepientes completamente y te metes en el Señor y le das tu vida. Tus ojos le pertenecen al Señor, tus oídos le pertenecen al Señor, tu cuerpo le pertenece al Señor. Pero es imposible seguir mandamientos si no eres renovado en el espíritu de tu mente. Caminas perdido completamente. No importa lo que hagas, no importa lo que digas. Me pasó esto, el Señor me habló y nadie te está hablando si vives en la carne. El que te está hablando es el diablo. Si el problema de la carne es tan fuerte y domina el espíritu, porque no está el Espíritu Santo, pero te domina de adentro, pues entonces Cristo no vive en ti. Está claramente lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. No hay conocimiento que te pueda llevar a la salvación, sino el arrepentimiento. Oye, bien claro que el conocimiento no te va, pero el arrepentimiento sí, cuando tú reconoces que necesitas un Salvador. Porque bien sabemos que la ley es espiritual, pero yo por mí soy carnal. Si la ley es espiritual y yo soy carnal, ahí está completamente la división en cuanto porque está escrita no puedo seguirla, porque mi carne no puede someterse a esa ley espiritual, porque no se puede someter a Dios. Soy enemigo de Elohim por cuanto vivo en los designios de la carne. Puedo sentir su presencia, pero soy su enemigo. Puedo ver su palabra, pero soy su enemigo por cuanto vivo en la carne. Y mientras vivo en la carne, vivo en pecado. Por cuanto vivo en pecado, estoy completamente lejos de su presencia, de su espíritu. Ahora bien, vivo en pecado, esta persona vive en pecado, pero puede sentir la presencia del Señor. Todo el mundo la puede sentir. Y esto sí es lo que confunde. Porque si yo vivo en pecado, ¿por qué? Porque todo el mundo siente su presencia. La naturaleza, todo el mundo siente la presencia del Creador. ¿Ok? No significa que sea salvo. Todo el mundo siente su presencia. Tendrás conocimiento de la palabra, pero la palabra no vive en ti. La palabra no se refleja en ti, por cuanto eres débil. Y eres débil porque nunca te has arrepentido de todo corazón y le has dado todo tu ser a Yeshua. Porque bien, sabemos que la ley es espiritual, pero yo por mí soy carnal, vendido para ser esclavo del pecado. Por lo que yo mismo no apruebo lo que hago, pues no hago el bien que amo, sino antes el mal que aborrezco, eso lo hago. Aborreciendo a otra persona, diciendo, que si este fulano me cae mal. ¿Por qué fulano te cae mal? Porque no tienes ese amor. ¿Por qué tienes problemas con aquel? Porque no tienes amor. Porque podemos perdonar a todo el mundo. Podemos perdonar a todo el mundo. Sabemos el que hace bien, que hace mal, y el que no respeta. Todo tiene su límite. Tú puedes pasar justicia por una persona que no tiene entendimiento, que te viene a robar a tu casa, pues entonces esa persona tú le llamas a la policía y haces una justicia. ¿Tú me entiendes? Porque todas las cosas son justas. No es que tú seas malo, pero la persona carnal que vive tratando de ser espiritual, pero no es espiritual, se cree que todo lo que hace lo hace bien. Como no estoy hablando acerca de espíritus erróneos, como no estoy hablando acerca de cualquier tipo de mundo espiritual, ok, no estoy hablando de diferentes tipos de legiones y cuantas cosas hay, solamente estoy hablando de aquellos que creen en su corazón o en su mente que tienen a Cristo y Cristo no vive en él o en ellos. Podemos entender claramente que no caminan según el Espíritu Santo. No conocen el mundo espiritual. No saben lo que es caminar con Cristo. ¿Ok? Y el apóstol Pablo aquí nos está enseñando en el capítulo 7 del libro de Romanos. ¿Ok? Mas por lo mismo que hago, lo que no hago, reconozco la ley como buena. Y en este lance, no tanto soy yo como que obra aquello, cuando el pecado o la concupiscencia que habita en mí, que bien conozco que nada de bueno hay en mí, quiero decir, en mi carne,
nada de bueno hay en mi carne, pues aunque hallo en mí la voluntad para hacer el bien, no hallo cómo cumplirlo. Por cuanto no hago el bien que quiero, antes bien hago el mal que no quiero. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo ejecuto yo, sino el pecado que habita en mí. Estamos en el versículo 22. De aquí es que me complazco en la ley de Dios, según el hombre interior, mas al mismo tiempo echo de ver otra ley en mis miembros, la cual resiste la ley de mi espíritu y me sojuzga a la ley del pecado que está en los miembros de mi cuerpo. ¡Oh, qué hombre tan infeliz soy yo! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O mortificará concupiscencia? Solamente la gracia de Dios por mérito de Yeshua, Señor nuestro. Entre tanto yo mismo vivo sometido por el Espíritu a la ley de Dios y por la carne a la ley del pecado. Acuérdense que estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 7, lo terminamos de leer en este momento. Y el apóstol Pablo nos enseña verdaderamente lo que es tratar de caminar siguiendo la ley de Dios y lo que es caminar en la carne. Pero el conocimiento que tenemos en la Biblia, en la palabra, y el conocimiento que tenemos acerca del Creador, no nos quita de sacar y salir completamente de la carne. La carne tiene una guerra con el espíritu y el espíritu tiene una guerra con la carne. Eso es cuando no hay sometimiento, pero sí conocimiento. El conocimiento de la palabra no te allega completamente a Cristo. Déjame decirte esto bien claro. Tú puedes tener el conocimiento de la palabra más grande del mundo y no ser una persona espiritual y vive como el apóstol Pablo está diciendo aquí. Te sabes la Biblia al revés y al derecho, pero vives en la carne por cuanto el Espíritu Santo no vive en ti, dentro de ti. La carne es mala y es atrevida, y la carne le gusta vivir emocionalmente emocionada todo el tiempo. Hay tiempos de emociones donde te sientes fuerte y tiempos de emociones donde te sientes bien avivado. El Señor le hizo esto, pero eso es por un periodo de tiempo bien pequeño, por cuanto el Espíritu Santo no está en ti. Estás muerto. Necesitas hacer un cambio. Ese cambio lo vamos a leer en el capítulo 8 del libro de Romanos. Pero va a ser en otro estudio que no lo vamos a leer hoy. Hay muchas personas que están confundidos o confundidas acerca del Espíritu Santo. Hay muchas personas que no entienden que para tú tener el Espíritu Santo vive dentro de ti. Déjame echar un poquito para el lado porque ese viene el estudio de la semana que viene. Pero cuando tú estás en la congregación y estás gozoso cantando, leyendo o que están predicando y te sientes bien, y cuando sales de la congregación te sientes vacío o te sientes vacía, es porque no hay espíritu de vida en ti. Tienes ese conocimiento solamente de la palabra, pero estás vacío. No hay poder espiritual dentro de ti. Del Espíritu Santo que levantó a Yeshua de la tumba. Estás caminando solo. Estás caminando en la carne. Estás pecando. La concupiscencia de la carne te mata. Los ojos se te van cuando ves una mujer o cuando ves un hombre. Porque no hay sometimiento. No conoces el mundo espiritual. ¿Crees que es normal? Vives una vida normal. Creyendo que vives una vida espiritual, estás viviendo una vida normal y crees que eso es normal, vivir así como tú vives. Pues el Señor hace cuando nunca ha sido renovado en tu mente. Tu mente tiene que ser renovada para tener una vida nueva. Si la palabra nos enseña el que viene a mí es completamente nuevo. Las cosas viejas pasadas y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa ya que ese cuerpo de muerte no está en ti, pero tú tienes que someterte al Señor. Tienes que buscar su rostro.
esencia para que esté dentro de ti. No, esto no es emoción. Acuérdate que el que murió por ti no fue ningún hombre por aquí, ni ninguna mujer, fue Cristo. Acuérdate que los milagros más grandes los hizo Yeshua. Que nadie ha muerto por ti ni se levantó los muertos como lo hizo Yeshua, que murió por ti en la cruz del Calvario y por mí, por toda la humanidad. Por eso no podemos poner los ojos en los nombres, que si el evangelista fulano de tal dijo esto, que si el pastor dijo esto. Pueden estar erróneos. Busca lo que dice la palabra es verdad. La palabra es real y la palabra es verdadero. Por eso si le pides al Señor, Señor, llévame al infierno, enséñame, me gustaría ver, y te llevara, te vas a quedar completamente sorprendido cuando veas cuántas personas supuestamente que creían que eran cristianas están allí. Quizás llevaban en la congregación toda su vida. Quizás hablaban del Señor todo el tiempo, pero estaban vacíos. Porque no es el hablar. No es el hablar. Es el actuar, el hacer. El tener que ese espíritu de vida que está en ti se manifieste. Porque habla todo el mundo. Por eso hay tanta confusión en este mundo. Por eso hay tantas religiones en este mundo. Porque nadie se somete a Cristo. Nadie se quiere someter a buscar esa divina gracia establecida. Y lo que hacen es seguir lo que los otros hombres enseñan. Y siempre están vacíos. Como aquí están hablando el apóstol Pablo. Que vivía, que tenía conocimiento de la verdad. Que tenía conocimiento de la ley. Pero no podía someterse a esa ley. No podía hacer esa ley realidad. Por cuanto el Espíritu, estamos hablando ahora del Espíritu Santo, no estaba en él. Hay muchas personas que viven así en esta condición de muerte. Si tú estás completamente todo el tiempo batallando, ay, que si los ojos se me quieren salir, ay, que necesito dinero y quiero robar, que quiero hacer todo tipo de cosas malas, todo tipo de pecado, pues mira, acepta al Señor como tu Salvador personal, arrepiéntete, dale tu corazón, tu mente, tus ojos, todo tu ser a Cristo, a Yeshua, dale todo tu ser a Cristo, con todo, no te eches para atrás, ríndete ante Él. Lo que tú sepas, déjalo ir, pero métete con el Señor, que es lo más importante. Ten una relación personal con Yeshua, que esa es la gracia, eso es lo que todos queremos y tenemos, que queremos meternos con Él para establecer, ¿verdad? Para no caminar conforme a nuestro propio intelecto, que no es espiritual sino es carnal, y siempre nos va a llevar a su lado. Si no hay sometimiento, cualquier persona que está yendo, cualquier amigo que esté oyendo este mensaje, oye bien claro lo que te voy a decir, y tienes problemas constantemente en tu mente, si eres hombre o eres mujer, si eres hombre y el adulterio te llama, la fornicación te llama, si eres mujer y la fornicación y el adulterio te llama, y vas a la congregación, tienes que arrepentirte ante Yeshua, tienes que arrepentirte. Tienes que someterte al Espíritu en verdad, porque tu mente es renovada. Acuérdate que la palabra nos enseña que la tentación viene de nuestras propias concupiscencias. O sea, cuán sucio es el hombre o la mujer. Pero cuando tú eres bautizado en Yeshua, acuérdate que tú estás muerto y vives con Él. Entonces tú eres renovado. Esto no es nada que yo estoy peleando con mi mente, con mi propio entendimiento. Esto es una renovación espiritual, y el mundo espiritual es real. Y aquí es donde las personas fallan. El mundo espiritual es real, es verdadero. Yahweh es espíritu, nos enseña la palabra. Y el Espíritu Santo, que es el mismo, te renueva completamente y hace de ti una nueva criatura, y que no tienes que estar peleando con tanta tentación. La tentación, eres tú, no le echas la culpa al diablo, si el diablo tienta, pero eres tú mismo que tienes que arrepentirte y enjuagarte con la sangre de Yeshua, y que haga una nueva criatura en ti. Y que te pueda levantar en victoria y no estés derrotado completamente, día tras día en derrota. Levántate en victoria y deja atrás el conocimiento, pero métete en Yeshua HaMashiach, para que tú sepas el cambio que va a tener tu vida. El mundo espiritual no es solamente decir, ay, yo creo sí, yo creo en Dios, yo creo sí que Dios existe, pero ¿qué Dios? Esa es la diferencia entre los dioses y en nuestro Dios, en Yahweh Elohim, que es el único verdadero Dios. Cuando tú vienes a Él, vas a conseguir la paz que dice la palabra.
Vas a conseguir ese confort que dice la palabra. No esa guerra que la palabra no establece. Vamos a pasar por tribulaciones, pruebas y lo que venga. Pero la pasamos en Yeshua. Y eso ni nos molesta. ¿Por qué? Porque confiamos en el poderoso gigante que camina en nosotros. La carne es mala. Y la carne hay que someterla. ¿Cómo? En ayuno, oración, leyendo la palabra, buscando el rostro del Señor en espíritu y en verdad. Para salir de esa costumbre mala que muchos llevan por tantos años. ¿Ok? Así que busca al Señor con todo tu corazón. Dale tu corazón a Yeshua. Y que haga de ti una nueva criatura. Olvídate lo que fulano dijo por allá, lo que sutano dijo por allá. Olvídate de eso. Dale tu corazón al verdadero Rey que murió por ti en la cruz del Calvario. Por toda la humanidad. Porque esto no es cuestión de saber, es cuestión de someterse. Los sabiendos saben mucho, acuerdo a su propio conocimiento. Pero la vida espiritual es más real de lo que estas personas saben. Esto no es cuestión de que yo soy teólogo. O quizás de que yo soy científico. Esto es cuestión del Espíritu Santo que solamente lo renueva todo. Y hace de todos nuevas criaturas. ¿Estamos claros en eso? Arrepiéntete, acepta a Yeshua como tu salvador personal y Él va a hacer de ti un altar de devoción. Búscalo en espíritu y en verdad. Deja la carne hacia atrás. Muchos caminan de acuerdo a lo que le han enseñado. Le han enseñado mal. Por eso es que hay tantos problemas. Hasta aquí los dejo, querido amigo hermano. Que el Señor te bendiga por esta oración conmigo. Perdona, Señor, enjuágame con tu sangre. Que mis pecados no estén en lo profundo de la mar, pero estén clavados en la cruz de Cristo. Porque nosotros somos de la gracia de Cristo Yeshua. ¿Ok? Déjame caminar contigo. Y lléname con tu Santo Espíritu y quiero sentir los ríos de agua viva. Esto es tu hermano en Cristo, Daniel Pérez, y el ministerio como los días de Noé. Que el Señor te bendiga y hacia adelante. Amén.